largo de la geografía venezolana, los misioneros han tenido un papel muy importante para la religiosidad y fundamento en la enseñanza religiosa. Fueron 2 frailes de la Orden de San Agustín, quienes desde la ciudad de San Cristóbal salieron en el año 1562 con una tablilla en donde estaba reflejada la imagen de una virgen traída desde España hacia la población de Táriba. La advocación mariana, que hoy denominamos de la Consolación, tiene su origen en la aparición que la Virgen efectuó ante Santa Mónica. Santa Mónica es la madre de uno de los más importantes pensadores de la Iglesia, San Agustín, y ese evento, esa aparición, ocurrió hace 16 siglos. La imagen de la tablita que está en Táriba fue pintada antes de 1575. Podemos precisar la fecha porque ese año el Papa reunió las imágenes de advocaciones de la Correa y la Consolación, y en la imagen que tenemos en Táriba no aparece la Correa. De allí la precisión de que fue pintada antes de esa fecha. La imagen llega a Táriba en la segunda mitad del siglo XVI. No tenemos precisión de la fecha. Después de borrarse con el tiempo, la imagen quedó abandonada, hasta que un día unos adolescentes que querían jugar a la pelota con unas tablas quisieron cortarla para su juego. A raíz de eso, la imagen recupera el color y emite luz. La fecha de esta milagrosa renovación, según la mayoría de los investigadores, es el 15 de agosto de 1600. Sin embargo, algunos piensan que pudo ser algunos años antes. En ese tiempo se veneraba en una pequeña ermita que se encontraba en la misma zona donde hoy se encuentra el bello templo de la Virgen. Hubo varias construcciones que se deterioraban y se derrumbaban por diferentes razones. Luego, el padre Francisco Martínez de Espinosa inaugura una nueva iglesia de paredes de tapia pisada y techo de teja el 15 de agosto de 1690. En esa misma época, el obispo de Santa Marta, natural de San Cristóbal, ya mencionado, Gregorio Jaimes de Pastrana, dona los terrenos que hoy se conocen como el Hato de la Virgen para sufragar los gastos de esta devoción. Más adelante, en 1787, es elevada a viceparroquia y en 1804 se lleva a parroquia eclesiástica. En 1875 ocurre el terremoto de Cúcuta, que destruye la iglesia que había construido en 1690 el padre Martínez de Espinosa. El entonces párroco Pedro Nolasco Sánchez construye un templo muy modesto de forma provisional. Allí se rinde culto a la Virgen hasta que en 1904 es designado párroco de Táriba Miguel Ignacio Briceño Picón, quien de inmediato inicia la construcción del bello templo que hoy conocemos. La construcción duró hasta 1911, cuando es consagrada por el obispo de Mérida, Monseñor Silva. Monseñor Briceño dirigirá la parroquia de Táriba hasta 1957. Poco después, en 1959, es elevado el templo a Basílica Menor y en 1967, por instrucciones de la bula papal que firma Juan XXIII, se corona a la Virgen de la Consolación. Aleluya, 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 aleluya. Desde el 15 de agosto del año 1600 comenzó la veneración incansable y la historia de milagros con el nombre de Nuestra Señora de la Consolación,
Como dato curioso, en la sección izquierda, derecha del observador, son visibles 4 marcas lineales de 4.41 centímetros, 1.26 centímetros, 3.78 centímetros y 2,52 centímetros aproximadamente, que atravesaron y dañaron la continuidad de la capa pictórica originadas por el golpe y rebote de una herramienta cortante afilada. Probablemente una hachuela que parece comprobar el intento de los jóvenes que pretendieron convertirla en una raqueta para su juego. En cuanto a una valoración de la historia de la Virgen de la Consolación, podemos señalar 2 aspectos importantes. En cuanto a la relación con el Táchira, tenemos que decir que a Táriba la Virgen de la Consolación llegó un año después de la fundación de San Cristóbal. Una de las estrofas del himno de la Virgen de la Consolación habla de la Virgen que ha iluminado nuestra historia. En primer lugar, la Virgen que alumbró nuestra historia, que hace luz sobre nuestro avanzar histórico. Y en un segundo momento, la Virgen que ha dado a luz nuestra historia como hijos del mestizaje. En el año 1967, con motivo de la coronación canónica de la Virgen de la Consolación, Monseñor José León Rojas Chaparro, nativo del Táchira y obispo de Trujillo, hablaba que acá, en estas cordilleras, se había dado un pacto de amor entre el corazón de Dios y el corazón de este pueblo, y ese pacto había estado bendito por las manos de la Virgen de la Consolación, un pacto que se renueva también a través de esa Madre que nos bendice y nos ama. En un segundo momento, mira a Venezuela. Venezuela es una nación plenamente mariana. La devoción a la Virgen María está resonante y palpante en el corazón de los venezolanos. La Virgen de la Consolación viene a ser una de las devociones marianas venezolanas más antiguas. En efecto, 12 años antes de que la ciudad de Caracas fuera fundada, ya había llegado a nuestras montañas andinas la Virgen de la Consolación. El padre Fernández del Campo del Pozo y el hermano de Nectario María, los 2 más fecundos estudiosos de las devociones marianas en Venezuela, coinciden en sostener que estar ante la imagen de la Virgen de la Consolación es estar ante la más antigua de las imágenes célebres de María que hoy son veneradas en el territorio venezolano. ¿Qué cosa podemos decir del rostro de la mujer que está en la tabla? A simple vista se puede apreciar que no es en su totalidad el rostro de una mujer española o italiana o de una virgen europea. Es el rostro de una mujer mestiza, con acentuados rasgos de la mujer indígena de nuestra cordillera andina. Un rostro sereno que en cierta medida sonríe y al mismo tiempo sufre. Un rostro mestizo, con exquisito equilibrio entre el sufrir y el esperar. Un rostro que nos mira, que nos comprende y que nos da esperanza. Es un rostro que nos consuela. Por eso a ella la llamamos Nuestra Señora de la Consolación. Mucho antes de que la teología comenzara a hablar de la inculturación y que se acuñara esta categoría teológica en el siglo XX, acá en nuestras montañas andinas, María se había inculturado, se había hecho una de nuestra raza y ella se constituye como la primera misionera, como la primera evangelizadora que nos entrega, ¿a quién? A su Hijo Jesús. Los padres de la Iglesia aplicaron el cántico del libro de Judith a la Virgen María. También hoy en día lo hace la liturgia y nosotros, con la liturgia y con la tradición teológica, podemos decir de ella, de María de la Consolación, que ella es el orgullo de nuestra raza.